El día de hoy vamos a hablar de las contribuciones ambientales, estas que están identificadas como impuestos, como derechos en una cuestión estatal y que por ahí el día de hoy los estamos escuchando. Por ahí hay algunas iniciativas, por ahí hay algunos estados que ya las aprobaron. El día de hoy nos acompaña mi amigo Víctor Flores. Quédate, te interesa. ¿Estamos listos? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, vamos a hablar de las contribuciones ambientales. Estas que seguramente por ahí has estado escuchando que hay algunas iniciativas en algunos estados. También estamos escuchándolo que por ahí hay algunas que ya están aprobadas en las cuestiones de los estados. Necesitamos saberlas, necesitamos conocerlas, cuándo entran en vigor, cuáles son los estados que ya la están aprobando. Y para eso nos lo va a explicar el día de hoy mi gran amigo Víctor Flores. Él es licenciado en Contaduría, él está estudiando actualmente la licenciatura en Derecho y aparte él es especialista fiscal. Si bien conoce todo el panorama federal, también se ha involucrado en investigar las cuestiones de estatales y municipales en cuestiones de las contribuciones. Estas contribuciones ambientales que en algunos estados la han denominado como impuestos, en algunos otros estados seguirán siendo la cuestión de derecho. Nos lo va a explicar el día de hoy. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, pues yo muy bien y muy agradecido de poder compartir contigo esta amena charla. Oye, Víctor, lo había estado anticipando. Eh, Impuestos ambientales. A nivel internacional se han estado escuchando mucho y por aquí nos vas a explicar de los impuestos que ya tenemos en algunos estados. Pero para poder entender de algo que tenemos el día de hoy con una cuestión de los impuestos normales, ¿qué es una base que nos podrías dar a entender como una cuestión, un antecedente de estos impuestos ambientales para irlos empezando a entender? Ok, bueno, ¿qué es un impuesto ambiental? Fíjate que puede ser cualquier contribución, no necesariamente un impuesto. Digamos que la condición es que persiga un fin extrafiscal y que su intención principal no sea meramente recaudatoria, sino que busque desincentivar ciertas actividades. Para este caso, pues, aquellos que causen daños al medio ambiente. Y fíjate que este es un tema muy interesante que los economistas denominan impuestos pigouvianos. Llamados así en honor al economista británico Arthur Pigou, pionero en proponer este tipo de contribuciones que buscan subsanar o corregir de alguna manera las externalidades negativas causadas por las actividades de producción o consumo con efectos dañinos para la sociedad, por lo que los recursos obtenidos por medio de este tipo de impuestos generalmente conllevan un destino específico para su aprovechamiento. Digamos, llevan una etiqueta, como se dice en el argot. Oye, Víctor, pero por ejemplo, a nivel federal ya tenemos algo muy similar, que sería la cuestión de el IEPS, que es extra fiscal, un tema extra recaudatorio, que sería, por ejemplo, el adicionar ciertos tasas o cuotas a un acto, una actividad que va enfocado, por ejemplo, en la cuestión de salud, el tema de los cigarros, le aumentan tanto porcentaje en tema de impuestos para preservar y también para unas cuestiones de campañas de salud que van enfocadas justamente para en contra del cáncer, el tema de fumar. Estaremos hablando que este tipo de impuestos ambientales, como se llegan a conocer actualmente, lo estamos platicando, ¿serían más o menos de ese tipo? Sí, claro, como bien mencionabas, el tema del GIEPS que castiga o busca desincentivar de alguna manera el consumo de alimentos de alta densidad calórica o bebidas alcohólicas que son consideradas, cuyo consumo en exceso es considerado dañino para la sociedad en general. Es el mismo esquema que se pretende con los impuestos ambientales, solo que en este caso lo que se busca preservar no es la salud del individuo en el tema de su cuerpo, de su formación, sino más bien en la salud de la sociedad en general, para preservar el medio ambiente. Déjame decirte que en otros países existen impuestos que graban, por ejemplo, el ruido causado por la industria aeronáutica en el despegue y aterrizaje de aviones o la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En México existen algunas contribuciones que pudiéramos designar como ambientales. Tal es el caso del impuesto a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el IEPS a la venta de gasolinas y diésel o plaguicidas, e incluso los derechos sobre la minería.
Oye, ahí también un poquito, también dándole la visualización. Una cosa es una contribución y una cuestión de impuestos ahí enfocado con el tema ambiental, pero también diferentes sexenios, diferentes gobiernos lo que han estado también buscando y también con una presión a nivel internacional es los conocidos como para motivar el que tú puedas utilizar energías renovables o tema de que empieces a utilizar algo que le ayude a la cuestión también ecológica. Por ejemplo, ciertos estímulos de utilizar la CUFIN o entregar dividendos que provienen de una CUFIN que viene con temas energéticos en que el cual te podrían incentivar a que al momento de irte con este tipo de energías pudieras tener un poquito de mejor forma de poderle retribuir a la cuestión de los socios o accionistas. Pero ese digamos que es un incentivo directamente para la persona que se está yendo a este tipo de energías renovables. En este caso, este tipo de impuestos ambientales va en el sentido recaudatorio. No, sería el efecto contrario. Si bien lo que hemos estado platicando es que con este tipo de impuestos el gobierno se busca desincentivar ciertas actividades, cuando uno apoya fiscalmente a las energías renovables, pues lo que buscamos es precisamente apoyarlas, incentivar, o sea, el efecto contrario. Digamos que estamos ante dos partidas encontradas, que si bien las dos gozan de su naturaleza fiscal, por un lado se busca desincentivar y por el otro promover como fines extrafiscales, ¿no? O sea, no meramente recaudatorios. Ok, y hablando de en una cuestión federal, al final de cuentas no ha sido explotado en una cuestión de incorporación este tipo de impuestos, pero ya llevamos algunos años en una tesitura que lo hayan llegado a conocer en temas estatales del tema de derechos, ¿no? Por estar incorporando un proceso productivo o algo dentro de algún estado, el mismo estado, el gobierno local, lo que hace es justamente cobrarte un tema de derechos. ¿Sería correcto? Sí, es así. A nivel federal, como te comentaba, nada más tenemos el tema de ciertos impuestos a los hidrocarburos o bien los derechos sobre la minería. Eso es a nivel federal. A nivel local, déjame decirte que ha habido iniciativas últimamente eh, que tratan de crear un impuesto ambiental, todo un capítulo especial para grabar este tipo de conductas. Por ejemplo, es el caso de los estados de Tamaulipas, Baja California y Nuevo León, que ya presentaron a través del titular del Ejecutivo local una iniciativa de reforma a las leyes hacendarias de cada uno de esos estados. Me parece que Jalisco se va a unir próximamente. Eh, Ok, en una mecánica, como dices ahorita, que hay tres estados y se estarán incorporando los otros estados, estamos hablando que los que está diciendo, por lo menos Nuevo León, el caso de Jalisco, podrían estar hablando que hay muchas personas, es mucha fuente de trabajo y también hay muchas empresas que se llegan a sentar. Por ahí tarde o temprano va a quedar Querétaro, van a ir pensando que si llega a funcionar en alguno de los estados, al final de cuentas se va a empezar a replicar. Y como lo estoy entendiendo, y ahorita si no me haces la cuestión a través de la presión, estaríamos hablando que es con el objetivo de desincentivar el que se siga utilizando este tipo de industria que llega a ser dañina a la zona donde tú estás operando, ¿no? En este orden de ideas, ¿hay algo de que te dijeran los procedimientos para poder determinar este tipo de impuestos locales o impuestos estatales en cuanto a la determinación de cómo vienen ahorita de los estados que ya comentaste? sí, déjame decirte que obviamente no es casualidad que este tipo de estados sean pioneros en las iniciativas de impuestos ambientales, el tema de la industria en Nuevo León, igual en Tamaulipas, incluso en la industria del petróleo y de generación de energías, son los que dominan en estos estados. Entonces, no es una casualidad que hayan sido ellos los pioneros. ¿Y qué es lo que se propone? En estas iniciativas se propone grabar la emisión a la atmósfera de gases que comúnmente conocemos como de efecto invernadero. Esto es que las industrias deben ser capaces de medir cuántas toneladas
para el caso de Nuevo León y Tamaulipas, y cuántos kilogramos o litros para el caso de Baja California se emiten a la atmósfera a partir de sus empresas para poder calcular el impuesto que están proponiendo en estos estados. Y ok, y como lo dices, o sea, el efecto, sí es este efecto invernadero, la cuestión de oño, pero por ejemplo, ¿qué impuesto, qué tasa, qué tipo de cuotas aplicaría para esos estados que ya empezarán a salir? Y también si ya están en una cuestión de fechas de inicio de pago de impuestos a este tipo de impuestos ambientales. Sí, Rodrigo, bueno, déjame decirte, o sea, para empezar, la fecha de inicio de la vigencia de cada una de las leyes estatales se programó para el 1 de enero del 2021. O sea, estamos hablando que tenemos medio año para tratar de entender, estudiar bien estas leyes. Déjame decirte que en las iniciativas, en las exposiciones de motivos, aducen a los acuerdos internacionales que ha suscrito México, ¿no? Como los acuerdos de París, el protocolo de Kioto, el objetivo 13 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, así como el derecho humano de toda persona tiene para un medio ambiente sano, um, y también el principio constitucional de sustentabilidad que debe regir en materia de desarrollo nacional. Ahora bien, te comentaba que la base del impuesto sería la cantidad de toneladas que se emiten a la atmósfera de cada uno de estos gases de efecto invernadero. En las diferentes leyes se mencionan distintos, digamos los más comunes, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y otros. Entonces, a partir de la cantidad de toneladas o de kilogramos o de litros que se emitan a la atmósfera, debemos multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Qué es esto? En cada una de estas leyes necesitan asimilar todos estos gases al dióxido de carbono. Viene una tabla en cada una de estas leyes en donde se define un factor de conversión. Es decir, tantas toneladas de metano equivalen a tantas toneladas de dióxido de carbono. Una vez que realiza esa conversión de cualquiera de los gases a dióxido de carbono, debo de aplicar una tasa o una tarifa. Para el caso de Baja California, es una cuota de 17 centavos por cada uno de los litros o de los kilogramos emitidos a la atmósfera. Y para el caso de Tamaulipas y Nuevo León, es el valor de 3 veces la UMA diaria por cada una de las toneladas emitidas. En el caso de Tamaulipas hay una particularidad, digamos que las primeras 24 toneladas emitidas a la atmósfera no forman parte de la base de esta contribución, digamos que gozan de una extensión. Es a partir de la tonelada 25 que se emita a la atmósfera que este impuesto estaría grabando para el estado de Tamaulipas. Oye, y si bien dices que entra a partir del 1 de enero del año 2021, eh, digamos que en un proceso legislativo que tienen a nivel local, ¿salieron rápido realmente estas leyes estatales pensando que de aquí a lo que termine la cuestión del año, más estados aparte de Jalisco que dices, crees que pudieran sacar algo muy rápido, queriéndose un poco dobletear o triplicar en los diferentes estados este tipo de iniciativas? Yo pienso que sí. Déjame decirte que para el caso de Baja California, la iniciativa fue presentada en marzo, el 30 de marzo, y para el 24 de abril ya había sido aprobada. Para el caso de Tamaulipas, es un caso similar. Se presentó a finales de mayo y ahorita en junio ya tenemos un dictamen. Entonces, yo no dudo de que los procesos legislativos en cada uno de los estados pueden ser de una manera rápida. Porque estamos hablando que también por la cuestión de los estados que comentas, tampoco es una línea de un solo partido, ¿no? Que al final de cuentas pensaría que, como lo dijiste hace ratito, sí, más bien es una cuestión de una presión internacional que a nivel federal no lo han tomado en cuenta el día de hoy y aparte en sexenios pasados tampoco se le había dado la importancia a cumplimiento de ciertos tratados y que el día de hoy tal vez muchos de los estados, al verse en una necesidad también de una recuperación económica, pues ya se están viendo con este tipo de contribuciones, ¿no? Claro, recordemos que la actual administración
ha dicho varias veces que no es su intención crear nuevos impuestos. Por lo tanto, a nivel federal no creo que lo veamos si es que quieren hacer honor a esas palabras. A nivel estatal, se puede dar esta creación de los nuevos impuestos o en el caso de Tamaulipas es un derecho. Ok, y estamos hablando que por lo menos el día de hoy, lo que está ya plasmado en cuestiones de leyes o códigos financieros de cada uno de estos estados que dices, entonces realmente lo que estarían midiendo sería dióxido de carbono, no habría otro tipo de una cuestión de impuestos ambientales o ligados ahorita. Esto va un poquito, la pregunta es, porque se ha escuchado también en muchos años, en muchos sexenios, la tala de la cuestión de los árboles, que al final de cuentas también es un perjuicio, una cuestión ambiental, pero ahorita solamente estamos hablando que sería solamente dióxido de carbono, no ruido y no un tema de deforestación. Sí, exacto. Como te comentaba, este terreno en México realmente es muy poco explorado. En otros países sí cobran impuestos por otro tipo de generadores de contaminación. México ha comenzado por el tema de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Porque con esto de la cuestión de modernidad estaríamos hablando que yo pensaría que utilizando servidores, hablando en tema tecnológico, hablando de grandes computadoras y cosas así por el estilo, se podrían ir limpiando muchas cosas de utilizaciones, ahora sí que de utilización de energías que no vengan con una emisión de dióxido de carbono, pero al final de cuentas estamos hablando que ese paso todavía nos vamos a tardar en algunos años en podernos convertir en un país que podría estar buscando la cuestión de energías renovables para poder utilizarlo. Y entiéndase un poquito el mensaje, seguiremos contaminando por la forma en que nosotros hemos llevado la cuestión de la práctica en cuestión de la construcción o transformación de algunos productos o bienes que podamos estar haciendo. De hecho, una de las cosas por ahí, pues estaríamos hablando que también sería el Tren Maya, que al final de cuentas no estaríamos hablando que va hacia un lugar ecológico, sino que estaremos como que avanzando unos pasos y como que retrocediendo otros pasos, y también en lo que hace el gobierno, pues muchas veces se replica en la cuestión de las economías locales o a nivel federal, ¿no? Claro, definitivamente. Recordemos en días pasados, específicamente el 29 de abril y el 15 de mayo, se emitieron un par de acuerdos, uno del SENACE y otro de la CENER, aquellos en donde se garantiza la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Recordarás que la polémica sobre estos acuerdos es que se suspendían las pruebas preoperativas de centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas a partir del 3 de mayo y sin fecha de culminación. Ha sido objeto de la presentación de una controversia de constitucionalidad por parte de la COFESE, etcétera. Déjame decirte que, al menos para el caso del estado de Tamaulipas, en la exposición de motivos se refieren incluso a estos acuerdos como un motivo más para expedir este impuesto ambiental, ¿no? Para tratar de desincentivar el uso de combustibles fósiles, cosa que de facto se hace con este par de acuerdos, ¿no? Que si bien hoy por hoy gozan de una suspensión de efectos, aún no es un tema cerrado. Víctor, permíteme comentarle a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Adrián Ramírez Venegas y que también le den like a la página de Facebook, ya que estamos subiendo contenido que está actualizado, que el chiste es que tú sepas lo que viene y al final de cuentas qué es lo que todavía nos falta por ver en el cierre de este año, que ha sido de muchos sub y bajas en cuestión económica y con la cuestión de la pandemia. Y aparte que también el gobierno ha seguido funcionando, ha seguido ejerciendo sus facultades de legislar y también de ejecutar esas mismas leyes que podrán estar haciendo, ya sea a nivel local, federal o municipal en algunos casos, como lo hemos estado platicando en otros capítulos de este tipo de entrevistas que estamos subiendo en las plataformas de las redes sociales, donde la nueva normalidad nos está orillando a que estar muy al pendiente
de los tres gobiernos. Antes nada más nos concentrábamos en una cuestión mucho de tema federal. El día de hoy necesitamos ver qué es lo que está sucediendo con las gacetas, con los gobiernos municipales o estatales, para poder ver qué es lo que viene un poquito hacia adelante. Al ser una cuestión legislativa en la cuestión local, como lo ha estado diciendo el día de hoy Víctor, deberíamos tener en cuenta que faltan, o lo que yo alcancé a leer en la cuestión de las iniciativas, ya hoy ahorita algunas aprobadas, y si no me corriges por ahí, Víctor, que creo que faltarían muchas cuestiones todavía de reglamentación en ver qué es lo que se tiene que hacer. Y esto también orillaría a que otros sectores como químicos, como ingenieros, como los mismos contadores tengan que estar involucrados en el proceso de la revisión de este tipo de impuestos, hasta, por ejemplo, un dictamen por estar utilizando este tipo de tecnología o de contaminación ambiental que podría estar utilizando, en el cual debemos estar preparados para poder medir, y también de una utilización de abogados, porque vienen otras revisiones de otro tipo, de las cuales por lo menos el día de hoy no llegamos a conocer. Antes éramos un país de estar sacando muchos permisos en tema ambiental, y el día de hoy hasta impuestos vamos a tener que estar pagando, ¿no, Víctor? Así es, Rodrigo. Como bien mencionas, todavía está pendientes algunas precisiones técnicas o operativas. Si bien en las leyes sí es necesario que se establezca la época de pago de estas contribuciones, que dicho sea de paso es el día 17 del mes siguiente al periodo de que se trate. Para el caso de Nuevo León y Tamaulipas, para el caso de Baja California es al día 25 del mes siguiente del mes de que se trate, pero sí harían falta precisiones para el tema, sobre todo por qué medir, cómo medir. En la ley se establece la obligación de que tienes que llevar un libro de registro de emisiones, de composición química, etcétera. O sea, conlleva un gasto administrativo que no solamente es en el equipo que va a medir, sino en el equipo de profesionales que preparen esa información. Esta información debe estar además a disposición de las autoridades, no solo fiscales, también ambientales, de desarrollo urbano, etcétera. O sea, este tipo de medidas conlleva un gran trabajo administrativo y pues no todo está preciso hoy por hoy. Necesitamos esperar a cómo se van desenvolviendo las cosas. Para el caso de Nuevo León y Tamaulipas, perdóname, por el caso de Baja California y Tamaulipas, las iniciativas ya están aprobadas por los congresos locales, únicamente falta su publicación en el periódico oficial del Estado. Entonces, bueno, tenemos todavía estos 6 meses para ir ajustando, a lo mejor en temas normativos o en temas operativos, y que podamos aplicarlo de la mejor manera. Pues bueno, de nueva cuenta, yo lo que les diría es hay que estar muy al pendiente de este tipo de información, porque luego somos muy dados a que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y se nos complica todo al momento de que ya entre en vigor, porque no estamos preparados con políticas, con la forma de poder hacer frente a este tipo de impuestos, cuando, si bien lo está comentando Víctor, podría entrar el 1 de enero del 2021. Sabremos que pueden dar prórrogas para poderlo entrar, y más cuando no tienes formatos de presentación, no tienes propiamente una fecha de pago. O sea, podrían ver que todavía se puede llegar a prorrogar algunos aspectos, pero pues cada uno tendrá que estar al pendiente en cada uno de los respectivos estados. Víctor, algo que creas que se nos está pasando para que toda la gente que nos está viendo esté enterada de estos nuevos impuestos ambientales que vienen para el próximo año? Pues nada más estar al pendiente, seguir el proceso legislativo en los demás estados, estar conscientes de las noticias que se pudieran llegar a generar, y pues bueno, tenemos todavía estos 6 meses para estudiar como profesionales de los impuestos estas nuevas leyes, o bien como empresarios tenemos estos 6 meses para planear su implementación, contratación de los profesionales, no solamente de los impuestos, sino también de la industria química o este tipo de cuestiones, para estar listos, ¿no? y poder afrontarlo de la mejor manera. De nueva cuenta, muchas gracias, Víctor. Y a los que nos están viendo de nueva cuenta, también los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook. Estamos subiendo contenidos diferentes en cada una de las redes, y justamente lo que estamos buscando es llevarte información, contenido que creo que te puede llegar a servir como empresario,
como contador, como trabajador, en varios ámbitos que pueden ser de prevención de lavado de dinero, justamente en este tipo de impuestos locales, que ahorita lo podremos estar identificando así, los federales. Al final de cuentas estamos llevando contenido que creo que puede ser de la cuestión de tu interés. También lo que te invitamos es que en la parte de abajo nos ponga los comentarios que tú creas que son apropiados para poder platicar de este tipo de temas, y también que nos recomienden algunos temas que al final de cuentas quisieras que se trataran en estas entrevistas que estamos haciendo, que estamos trayendo gente experta, especialista en el área, que le gusta la cuestión de la información, que le gusta estar investigando, que le gusta conocer todo el panorama de fondo, y que nos lo explican de la manera muy sencilla, como nos lo está explicando el día de hoy mi gran amigo Víctor Flores. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. Me dio mucho gusto saludarte a ti y a tus seguidores. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.